Buenos días y muchísimas gracias para la invitación. Como ha dicho Gabriel, mi nombre es Yves Puny. Trabajo aquí en Sevilla, pero por la Comisión Europea. Y como habéis notado ya, no soy español, hablo un poquito de castellano o más andaluz, digamos. Pero entonces disculpa por mi acento, pero bueno, es lo que hay. Y voy a contar un poquito, efectivamente, sobre el marco europeo de competencias digitales que hemos establecido desde aquí, desde Sevilla, desde un tiempo, y quiero contaros un poquito cómo lo hemos hecho y cuáles son los objetivos y también cuáles son los méritos en este momento. Solo para indicaros que, como he dicho, aquí hay un centro de investigación de la Comisión Europea que se llama IPTS. Hay varios institutos de investigación de la Comisión Europea, hay 8, como se puede ver en la mapa, hay varios en varios países europeos y nosotros tenemos la suerte de estar aquí, en Sevilla, con vosotros. El centro tiene unos 300 investigadores científicos y trabajamos en varios temas. Trabajamos en el tema de energía, transporte, agricultura, innovación y también sobre la sociedad de la información. Y dentro del Departamento de Sociedad de la Información tengo yo un pequeño equipo y trabajamos sobre los TICs dentro de la educación y de las competencias claves que son importantes para la sociedad actual, digital y de conocimiento. Principalmente tenemos dos preguntas claves de investigación. ¿Cómo podemos tener un mejor uso de los TICs para modernizar e innovar la educación? Porque los ordenadores cada vez más y los TICs son cada vez más en las aulas, pero también vemos que no están usados de una manera muy creativa, muy efectiva, y ahí todavía tenemos que progresar mucho. Y nosotros estamos haciendo informes científicos para apoyar la política europea y en los países miembros para fomentar el uso de los TICs, un mejor uso de los TICs dentro de la educación. También trabajamos sobre las competencias digitales y otras competencias claves en la sociedad actual. Tengo un equipo de 10 personas, tenemos más de 80 publicaciones, son todo abiertos, se puede descargar desde nuestro web sobre este tema de TICs dentro de la educación. Y trabajamos sobre todos los sectores, escuelas primarias, secundarias, universitarias, higher education, universidades y también el ámbito para la ciudadanía. Pero ahora, hoy, eso es como pequeña introducción, hoy quiero hablar más de competencia digital y de ese proyecto que se llama DigComp también, y voy a indicaros por qué lo hemos hecho, para qué sirve, qué es, cómo es, cuál es el uso actual en Europa, pero también en España, del marco conceptual y cuál es el futuro de DigComp, qué tenemos que hacer todavía o qué queremos hacer en el futuro. Para empezar con la primera pregunta, ¿por qué? Pues yo creo que todo el mundo estará de acuerdo por estar aquí. ¿Ya tenéis una idea? Por ejemplo, hay 2 cabezas de prensa local. Mira, se ve que yo estoy muy bien integrado. Yo leo el Diario de Sevilla y el 20 Minutos local de Sevilla. Pero más serio, mira, 1 de cada 5 jóvenes ha sufrido una forma de ciberacaso. 1 de cada 5. Es un estudio mundial, bueno, en más de 20 países, 5.000 estudiantes jóvenes, 1 de cada 5 ha sufrido ciberacaso. Otra cabeza, aumenta entre los jóvenes andaluces la ciberviolencia de género, sobre todo por WhatsApp. Solo son 2 ejemplos indicando que tenemos que tener unas competencias para tratar de estos temas. Y de eso se trata en el marco conceptual de competencias digitales. Pero más general, tenemos un problema todavía en Europa, en muchos países. Los últimos datos que tenemos
que podemos indicar que todavía 40% de la población europea no tiene suficientes competencias digitales. 40%. 80-90% está utilizando los TICs, Internet, los WhatsApp, smartphones, etc. Pero tener las competencias críticas, claves, muchos no lo tienen. Y eso tenemos que fomentar. Aquí, por ejemplo, en este gráfico no se puede ver, pero España está justamente en el medio europeo. Pero bueno, hay países todavía como Bulgaria y Rumania donde 80% no la tienen, no la tengan. Es muchísimo. Empezamos a trabajar sobre el tema ya desde 2006, porque había una recomendación europea del Parlamento Europeo, del Consejo, sobre las competencias claves para el aprendizaje permanente. Y ahí indicaban 8, se puede ver ahí, marco de referencia de 8 competencias claves, y uno de los 8 es la competencia digital, el número 4. Aprender a aprender, emprendimiento, también están por ahí, claramente lengua, comunicación, lenguas extranjeras, etc. Pero competencia digital, ya en 2006, dijo la Unión Europea, tenemos que trabajar sobre eso. Ya vemos, casi 10 años después, que todavía tenemos mucho trabajo a hacer. No solo se trata de jóvenes, porque el ejemplo que he dado que era de jóvenes, pero también es de otras personas, de adultos, para buscar empleo, como lo sabéis todos, para mayores, también estas competencias son importantes. Para el ocio, para el aprendizaje, para buscar empleo. Entonces, no solo se trata de ciberacoso, hay mucho más cosas que mirar. Pues, ¿para qué lo estamos haciendo? Porque claro, si todo el mundo dice que sí es importante, competencia digital es importante, pero ¿qué es? Podemos definir y podemos establecer, podemos decir cuáles son las competencias claves de competencia digital. Y eso era el principio de nuestro estudio en 2010, que empezamos a trabajar sobre eso en 2010, intentando clarificar esto y definir las competencias en términos de conocimiento, habilidades y actitudes, porque estos son los 3 componentes claves de una competencia. No solo saber, pero también saber hacer cosas y también tener una actitud de tratar de este tipo de cosas. Y la idea era para establecer algo que es completo, que puede ser muy genérico, pero muy completo, claramente científico, porque todo el mundo tiene una opinión, pero bueno, aquí necesitamos un fondo científico, pues lo tenemos. Y también validado para la gente que están trabajando en el tema, para los stakeholders. Eso también hemos hecho. ¿Para qué también? Porque hay muchas iniciativas en Andalucía, en España, en otros países de Europa. Pero falta un acuerdo general, un entendimiento general, una referencia común. Un poquito como de los idiomas, el CFR de los idiomas, todo el mundo sabe más o menos que es un A1, un B2, un C1, pues esto hace falta también en el ámbito de las competencias digitales. Y por eso hemos establecido este marco, lo llamamos también metamarco, para todo el mundo puede referirse a este marco. ¿Y por qué sirve? Pues es una herramienta para ayudar a iniciativas que quieren promocionar la competencia digital, para medir quién les tenga, quién no, para ayudar a desarrollar el currículo, porque claro, la escuela es muy importante, tenemos que enseñarlos en los currículos. ¿Qué tenemos que enseñar? Las competencias del profesorado, y luego vais a hablar también aquí hoy de ese tema. Certificación, puede ayudar a la certificación y a la autoevaluación. Y también hoy vais a escuchar ejemplos
sobre eso durante la jornada de hoy. Pues, entrar un poquito más de detalle, ¿qué es? ¿Cómo es? No voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, solo para indicaros que hemos hecho un estudio que duraba más de 2 años, casi 2 años y medio. Empezamos en 2010 con literatura, el mapa conceptual, teórico, estudio de casos. Más de 200 expertos hemos implicado en este proceso de elaboración del marco. Y en cada fase hemos hecho consultaciones de stakeholders también, y en cada fase hemos publicado los informes adecuados de todo eso, para al final llegar en 2013 a DIGCOMP, el informe más principal de ese tema, A Framework for Developing and Understanding Digital Competences in Europe. Pues esta publicación de 2013, pero claro, aquí no se acaba la historia. Explicando un poquito en breve cómo es el marco, qué estructura tiene. Pues define, la primera dimensión es indicar cuáles son las áreas de competencias. En segundo lugar, las competencias. Y tenemos 21 competencias claves en 5 áreas. Después, tener niveles de competencias. Y desde el principio tenemos 3, básico, intermedio y avanzado. Luego hemos dado en el informe ejemplos de conocimiento, de habilidades y de actitudes por cada competencia que se puede encontrar. Y luego dando más ejemplos, aplicarlo en el ámbito del empleo y de aprendizaje. Pues eso es la estructura del marco. Y aquí se puede ver una hoja, una copia de cómo es por cada competencia. Tenemos 21 competencias. Aquí tiene todas las dimensiones, la definición, la descripción, los 3 niveles, los ejemplos de conocimiento, habilidades y actitudes. Aquí es el marco conceptual, digamos. Los 5 áreas y los 21 competencias. 5 áreas, será muy lógico, creo yo. La primera es información. Saber encontrar información, saber evaluar información, saber recuperar y almacenar información. 3 competencias en el ámbito de información. En el ámbito de comunicación, segunda área, tenemos 6. Saber comunicar, utilizando los TICs, saber compartir información y contenidos, y luego hemos incluido también la participación ciudadana, porque es una parte importante también de nuestra vida cotidiana en Internet. Tener una idea cómo se participa al plan local, etc. Colaborar con otra gente, utilizando los TICs. Luego la frase netiquette, las normas, saber y conocer y aplicar qué norma tengo que tener. Si voy a WhatsApp, si doy un mensaje, si voy a Instagram, si pongo algo en Facebook, ¿cómo lo hago? ¿Qué tipo de normas tenemos? Normas de convivencia, de respeto. Muy importante también en el ámbito digital. Y como último, la gestión de la identidad digital. Saber que tú tienes una identidad digital o varios, si pones fotos en Facebook, en Instagram, etc., qué significa para tu identidad y qué implicaciones puede tener en el resto de tu vida, por ejemplo. Estas son las 6 competencias en el área de comunicación. Creación de contenido, que entonces no se trata solo de información, de recibir, de comunicar, pero también de contribuir, de creación de contenido. Muy sencillo, mucha gente ya saca una foto y la ponen en Facebook. Pues es creación de contenido. Mucha gente lo sabe hacer. Lo ponen en un vídeo, se cogen varias fotos, se hace una integración, se hace su propio historia. Es la segunda competencia. La tercera, saber algo de derechos de autor y licencias.
claro, con el copyright, con todo el pirating que existe, hay que saber por lo mínimo que hay información, imágenes en el mundo de Internet que son protegidos, que se puede utilizar, sí o no. Hay que saber algo de esto. Y el cuarto es la programación. Saber programar, tener una idea que se puede programar aparatos y funciones digitales. Pues este cuatro son de creación de contenido. El cuarto, también muy importante creo, bueno, todos son importantes, la seguridad. La protección de dispositivos, cómo protejo yo mi dispositivo. La protección de tus datos personales, muy importante, claro que sí. La protección de salud. El ejemplo de ciberacaso entra en esto, en la protección de salud. Y la protección del entorno, saber también qué implicaciones tiene para el medio ambiente, por ejemplo. Que toda la basura que tenemos, que si cambiamos cada 2 años de móvil, ¿dónde va todo eso? Y como último, el quinto área, la resolución de problemas, que va desde el principio básico de saber solucionar problemas, lo hemos tenido aquí, conectar al wifi, al internet, hemos tardado 20 minutos, hay que solucionar estos problemas técnicos, pero no solo eso. Hay que saber, si tú tienes un problema, cómo puedes utilizar los TICs para solucionar mi problema. La segunda competencia. La tercera, se trata de innovación, saber innovar y utilizar las tecnologías de manera más creativa. Y la cuarta es autorreflexión. Y por eso, por ejemplo, los instrumentos de autoevaluación ayudan mucho, sabiendo cuáles son mis puntos fuertes, pero cuáles son mis puntos débiles. Yo sé muy poco de seguridad, pues será el momento de intentar a buscar formación para que yo pueda mejorar mi competencia digital en este ámbito. Pues estas son las 21 competencias, en 5 áreas de competencia. 2 cosas importantes, creo yo, de este marco conceptual. Primero, ahí tú no ves nada de aplicaciones. Aquí no se trata de Word, de Excel, de email, de Outlook. Esas son aplicaciones funcionales que son importantes, que tenemos que saber utilizar, pero este va a otro nivel. Es un marco conceptual de competencias y es independiente de la evolución tecnológica, porque las tecnologías avanzan muy rápido, pero aquí estamos hablando de cosas que son mucho más genéricas y que no van a desaparecer. La tecnología puede desaparecer, pero la información, la comunicación, la creación no van a desaparecer. Es la primera cosa. La segunda cosa importante es un marco que no es prescriptivo, que es realmente neutral. Por ejemplo, en el ámbito de derechos de autor, nosotros no decimos qué tienes que hacer. Es tu responsabilidad. Lo que sí decimos es, hay que saber. Luego lo que tú hagas es tu propia decisión, digamos. Creo que son 2 cosas importantes del marco. Pues, luego no voy a hablar más por ejemplo, de diferentes niveles de competencia y tal, pero solo indicarlos ahora, ¿está usado este marco? Pues, ciertamente sí. Está usado en muchos ámbitos ya. Y voy a dar algunos ejemplos. Y tengo una mapa europea para indicaros en el plano europeo cómo y quién está utilizando el marco conceptual. Pero hay 4 ámbitos. Tú ves diferentes colores ahí. El azul, arriba a la derecha, es el marco más utilizado en el ámbito de empleo, de empleabilidad. Y aquí tenemos un ejemplo de español, del Basque Country, de Icanos, que lo van a presentar por la tarde también, que son unos que son muy avanzados en el tema. Nosotros estamos hablando con ellos ya de hace 2 años y lo que están haciendo ahí es verdaderamente un proyecto muy, muy interesante, muy bonito y tienen una visión muy buena que la van a seguir trabajando. El ámbito del empleo, no solo, pero bueno, es el enfoque principal, podemos decir.
Luego, en color marrón, hay varios países donde tiene que establecer una política de competencias digitales, de digital skills, y están utilizando el marco para establecer esta política. En Inglaterra, en Navarra también tiene un libro blanco de competencias, ahí también utilizan el marco conceptual. En Italia, en el proyecto del Digital Agenda, también en Malta, por ejemplo. Dos casos interesantes en Flanders, en Bélgica, pues en mi país, yo soy belga, y en Eslovenia, donde han traducido el marco del inglés a flamenco y en esloveno, y lo han utilizado para reformar el currículo de educación adulto, y también ahora están revisando el currículo de primaria secundaria, utilizando el marco conceptual. Y finalmente hay 5 países, y España está muy bien representado, donde están utilizando el marco para el profesorado, para fomentar competencias digitales del profesorado. En Estonia, en Lituania, en Croacia, en España, el Ministerio de Educación, que yo creo que luego lo van a contar, y también en Extremadura lo están utilizando. Pues si ahora lo están utilizando también en Andalucía, tengo que hacer un update de la mapa y lo voy a hacer con placer, entonces luego me vas a indicar si puedo yo añadir Andalucía aquí. Sería bonito, ¿no? Me gustaría hacerlo. Hay varios proyectos europeos encima de esto, porque eso se pasa en los países. Primero, el currículo online, el Europass, que es el currículo, el formato del currículo que estamos promoviendo en toda Europa, por el mismo formato, en todos los idiomas, y ya tiene incluido ahora un área de Digital Competence, de competencia digital, donde tú puedes hacer una autoevaluación, según los 5 áreas, y diciendo sobre los 3 niveles. Soy independent, soy bien, intermedio o básico. Como he mostrado antes, los datos europeo de la agenda digital está actualizando también el marco conceptual para mesurar. Ahora nosotros vamos a trabajar junto con la Comisión Europea, con DG Educación y Cultura, para desarrollar este marco conceptual para el profesorado. Porque hay varios proyectos en varios países, pero vamos a intentarlo a nivel europeo para tener un marco de referencia europeo para competencias digitales del profesorado. Y también estamos trabajando con Directorado de Justicia en consumidores para indicar un marco para si vamos a comprar por Internet. ¿Qué tipo de competencias específicas hace falta si compramos algo o si queremos comprar algo? Eso también estamos haciendo. Y luego hay otros proyectos europeos, el proyecto Carer Plus de cuidadores informales que cuidan a otra gente, que usan el marco conceptual junto con un marco conceptual específico para cuidadores. Hay otro proyecto Digicomp que ofrece material online para formarse en competencia digital. Quiere también ofrecer certificación. Y, por ejemplo, el proyecto de Telecenters Europe, no sé si Gabriel luego va a contar sobre eso, tiene el Skillage Test, también una herramienta europea basado de Digicomp. Bueno, terminando poco a poco, ¿cuál será el futuro? ¿Qué son los pasos que vamos a hacer en el futuro, o este año, el año que viene, sobre el proyecto Digicomp? Que estamos en este momento porque el marco empezó en 2010, terminamos en 2013, es hora de revisar un poquito y de mejorar y afinar las descripciones del marco conceptual. Eso lo estamos haciendo ahora. Luego lo que estamos haciendo también es de afinar un poquito más los diferentes niveles de competencia. Ahora tenemos 3, queremos ir a 8,
para tener mucho más detalle, mucho más fine-grained, mucho más detallado, que puede luego ayudar también a los currículos y a la certificación. Vamos a validar todo eso y luego el año que viene tendría que tener también en el plano europeo una herramienta de autoevaluación. Entonces nosotros digamos que por el momento tenemos DIGCOMP versión 1.0 y al final del año que viene tendremos que tener el DIGCOMP versión 2.0. Lo que queremos fomentar también, yo creo que es importante, de tener un sitio online donde todas las experiencias, todo el mundo que está trabajando en el ámbito de DIGCOMP, y como habéis visto en la mapa, ya son muchos, aquí en España también, en Andalucía también, si podemos tener una comunidad de practice, community of practice, online donde podemos compartir qué estamos haciendo. Es el plan, todavía no lo tenemos, pero lo vamos a fomentar. Yo creo que sería importante para tener este intercambio de prácticas, de experiencias, de información. Y bueno, al final indicaros también que todo, el marco también, que todo está publicado, que todo está abierto, todo el mundo lo puede utilizar, descargar, traducir, ya está traducido en más de 10 idiomas y por su uso claramente. Pues yo creo que ya está. Muchísimas gracias. Y cualquier pregunta, aquí estamos.